La vida del rey Salomón, uno de los monarcas más célebres de Israel, es una narrativa repleta de contrastes que transcurre desde una promesa espléndida hasta una gran desilusión. Cuando Salomón ascendió al trono, se le veía como un joven lleno de potencial y con un futuro brillante por delante. Sin embargo, el final de su viaje y su reinado revela una serie de errores y desvíos que lo alejaron de su promesa inicial. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, fue proclamado rey en un momento de gran esperanza para Israel. Su nombre, que significa paz, simboliza una nueva era para el reino. Salomón no solo heredó el trono de su padre, sino también la responsabilidad de continuar con el legado de David, un hombre según el corazón de Dios. El reinado de Salomón comenzó con una sólida base de fe y obediencia. En sus primeros años como rey mostró una gran devoción al Señor. Según el relato bíblico en 1 Reyes 3:3, Salomón amaba al Señor, caminando en los estatutos de David su padre. Esta declaración refleja un corazón enfocado en seguir a Dios y en mantener las enseñanzas de su padre. Un punto crucial en la vida de Salomón fue su experiencia en Gabaón, donde Dios se le apareció en un sueño y le ofreció la oportunidad extraordinaria. Pide lo que quieras que te dé. 1 Reyes 3:5. La respuesta de Salomón fue un ejemplo de humildad y sabiduría temprana. En lugar de pedir riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, Salomón pidió un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. Dios se complació tanto con esa petición que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, prometiendo que no habría otro rey como él. Esta bendición divina marcó el comienzo de una era de prosperidad y reconocimiento para Salomón. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra monumental que su padre David había soñado pero que Salomón llevó a cabo. Este templo no solo se convirtió en el centro de adoración de Israel, sino también en un símbolo de pacto de Dios con su pueblo. La construcción del templo, descrita en detalle en 1 Reyes 6, fue una hazaña arquitectónica impresionante. Salomón utilizó materiales de la más alta calidad, incluyendo cedro del Líbano y piedras talladas en cantera, y siguió instrucciones precisas para asegurar que el templo fuera digno de la presencia de Dios. La dedicación del templo fue un evento grandioso, acompañado de una oración solemne de Salomón, en la que pidió la bendición y la presencia continua de Dios en ese lugar sagrado. A pesar de su sabio comienzo, la vida de Salomón comenzó a desviarse de su camino original. Su primer gran error fue su afán por alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras. Salomón tuvo 700 esposas de origen real y 300 concubinas, muchas de las cuales trajeron consigo sus dioses y prácticas paganas. Esta influencia llevó a Salomón a participar en rituales paganos y a construir altares para dioses extranjeros, alejándose del mandato de adorar solo al Señor. El relato en 1 Reyes 11:4-6 nos dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de las amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. El desvío de Salomón tuvo graves consecuencias. Dios se enojó con él y le anunció que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Esta división se manifestaría en los reinados de sus hijos y resultaría en conflictos y sufrimientos para el pueblo de Israel. La idolatría y la inmoralidad que Salomón permitió y fomentó en el reino llevaron a una cultura de decadencia espiritual. La nación que una vez había sido ejemplo de fidelidad a Dios se vio envuelta en prácticas paganas, alejándose de los caminos del Señor. Salomón, desde una temprana edad, se vio rodeado de expectativas y responsabilidades. Como hijo del rey David, su destino estaba sellado con la promesa de continuidad en un reinado que había sido bendecido por Dios. La sucesión de David a Salomón fue un proceso complejo, lleno de desafíos políticos y familiares. Sin embargo, con la ayuda de su madre Betsabé y
y del profeta Natán, Salomón fue ungido rey en un momento crucial para Israel. La juventud de Salomón estuvo marcada por un profundo sentido de deber y una temprana muestra de sabiduría. Al comenzar su reinado, no solo buscaba continuar con las políticas de su padre, sino también consolidar su autoridad y ganarse la confianza de su pueblo. La forma de su juicio justo y sus decisiones acertadas comenzó a extenderse rápidamente por todo el reino. La fama de su juicio justo y sus decisiones acertadas comenzó a extenderse rápidamente por todo el reino. La famosa petición de Salomón por sabiduría, registrada en 1 Reyes 3, es un momento emblemático que revela su carácter y sus prioridades. En lugar de buscar poder o riquezas, Salomón pidió discernimiento para gobernar adecuadamente a su pueblo. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le otorgó sabiduría incomparable, sino también riqueza y honor. La sabiduría de Salomón se convirtió en legendaria. Su habilidad para resolver disputas y tomar decisiones justas atrajo a personas de todos los rincones del mundo conocido. La historia de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño es un ejemplo clásico de su sabiduría. Con una resolución ingeniosa y una comprensión profunda de la naturaleza humana, Salomón logró discernir la verdad y hacer justicia. Bajo el reinado de Salomón, Israel experimentó un periodo de prosperidad y estabilidad sin precedentes. La paz que prevalecía permitió un florecimiento cultural y económico. Salomón llevó a cabo una serie de proyectos de construcciones ambiciosos que no solo embellecieron Jerusalén, sino que también fortalecieron las infraestructuras del reino. Entre estos proyectos, el más significativo fue la construcción del templo en Jerusalén. El Templo de Salomón, también conocido como el Primer Templo, fue una maravilla arquitectónica y un centro espiritual para el pueblo de Israel. La construcción de este templo representó la culminación del sueño de su padre David y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo fue un evento monumental, con sacrificios y oraciones que reflejaban la devoción y el agradecimiento del pueblo de Israel. A pesar de sus comienzos prometedores, Salomón comenzó a desviarse de su camino original a medida que avanzaba su reinado. Su deseo de establecer y mantener alianzas políticas lo llevó a casarse con muchas mujeres extranjeras, que trajeron consigo sus creencias y prácticas religiosas. Este pluralismo religioso se convirtió en una trampa para Salomón, alejándolo de su devoción exclusiva al Señor. El relato bíblico en 1 Reyes 11 destaca cómo estas influencias externas llevaron a Salomón a adorar a dioses extranjeros y a construir altares en honor a ellos. Esta idolatría fue un grave pecado a los ojos de Dios y marcó el comienzo de la decadencia espiritual y moral de Salomón. A medida que su corazón se alejaba del Señor, el reino de Israel también comenzó a sufrir las consecuencias. La desviación de Salomón tuvo consecuencias duraderas para él y para el reino de Israel. Dios, enfurecido por la infidelidad de Salomón, le anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Esta división, que se materializó en los reinos de sus hijos, resultó en conflictos internos y la eventual fragmentación del reino. La idolatría y la permisividad moral que Salomón había introducido en su reino condujeron a una cultura de decadencia espiritual. El Israel, que una vez había sido ejemplo de devoción a Dios, se encontró sumido en prácticas paganas y alejándose de los caminos del Señor. La lección aquí es clara: la desobediencia y el alejamiento de Dios siempre llevan a la destrucción y el caos. A pesar de sus errores, Salomón dejó un legado literario que continúa ofreciendo sabiduría y reflexión hasta el día de hoy. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares no solo reflejan la sabiduría divina que Salomón recibió, sino también las lecciones aprendidas de sus propios fracasos y experiencias. Proverbios es una recopilación de enseñanzas prácticas sobre la vida, ofreciendo consejos sobre la moralidad, la piedad y el comportamiento humano. Eclesiastés proporciona una visión filosófica y reflexiva de la vida, destacando la vanidad de las búsquedas materiales y mundanas sin una relación con Dios. Cantar de los Cantares es una obra poética que celebra el amor y la relación entre Dios y su pueblo, utilizando el simbolismo del amor humano para ilustrar verdades espirituales profundas. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.